Amigos de República, muy buenas tardes. El día de hoy me encuentro con una invitada muy especial. Ella es María del Carmen Aceña, que es investigadora asociada del CIEN, y vamos a hablar un poco acerca del pacto colectivo recientemente firmado entre el presidente Jimmy Morales y Joviel Acevedo. María del Carmen, la primera pregunta que le tengo, ¿cuál es su opinión respecto a la firma de este pacto colectivo que recientemente se llevó a cabo? ¿Está usted de acuerdo con esto? Mire, el desafío que tenemos es que los pactos colectivos pues son un proceso legal. Sin embargo, en los últimos 10 años nosotros lo que vemos es que ha habido un abuso de los pactos colectivos que han superado la ley de servicio civil. Entonces lo que estamos viendo es aumentos salariales de manera masiva, bonos, pero no necesariamente basado en desempeño de, en este caso, los docentes. Nosotros debiéramos de estar incentivando a los docentes de participar, de hacer cosas creativas y lo más importante es que los alumnos aprendan. Pero este pacto colectivo se firma de manera central con el gobierno de turno, se hacen aumentos salariales y al final no tiene los incentivos correctos para que el maestro imparta más y mejor educación. De hecho, si usted ve el presupuesto, en los últimos 10 años, debido a 3 pactos colectivos, tenemos más de 3 veces el presupuesto que teníamos y tenemos una cobertura de primaria que bajó del 95 al 78%. Entonces es alarmante. Nosotros creemos que obviamente no se pueden quitar los pactos colectivos, pero sí se pueden limitar y deben de estar coordinados con la ley de servicio civil, porque lo que el país necesita es tener funcionarios de mérito y no funcionarios de negociaciones colectivas donde de forma masiva se premia igual al buen maestro como al mal maestro. María del Carmen, ¿en qué condiciones para que exista un buen pacto colectivo se debe llevar a cabo la firma de uno de estos pactos? Mire, yo creo que empiezan a presionar a los gobiernos de turno, ellos a mi criterio coaccionan al gobierno de turno de que van a estar en las calles, de que no van a tener paz y los gobiernos muchas veces prefieren firmar estos pactos con los sindicatos y no darle frente. Nosotros cuando estuvimos en el Ministerio de Educación decidimos que previo a hacer una negociación colectiva teníamos que analizar cómo estaban las cifras, cómo evaluar a los maestros, cómo poder tener un sistema de información y también pues la importancia de que los sindicatos, aunque están trabajando, en qué estaban, ¿verdad? Y lo que vemos es que también los pactos colectivos han servido para liberar gente. El caso del Ministerio de Salud tal vez es el peor, donde usted tiene 1000 trabajadores liberados. Entonces creemos que sí ha habido un abuso en los últimos años, entonces sí hay que normarlos, hay que tener una política pública y además premiar el mérito, porque en el caso de educación el 60% de la calidad educativa está representada por un buen maestro. Y si nosotros tenemos esta mediocridad, entonces lo que vemos es que no vamos a tener mejor educación y tampoco van a haber recursos para cobertura. Porque si usted está hablando de que este pacto colectivo nos va a costar 4.000 millones de quetzales, más de 4.000 millones de quetzales, la pregunta es qué hubiéramos podido hacer con eso. Nosotros vimos que se podría haber ampliado la secundaria en casi el doble de lo que está ahora, o se le podría dar un dispositivo electrónico a cada niño. Entonces el costo de oportunidad es muy alto y lo que estamos viendo es que lejos de mejorar la educación vamos de retroceso. La calidad está estancada y la cobertura va para abajo. María del Carmen, sabemos que durante su periodo en el Ministerio de Educación existieron pues razones para destituir en ese momento a Joviel Acevedo. ¿Podría platicarnos un poco más acerca de estas razones? ¿Cuáles eran? Mire, yo creo que lo más importante es que ningún funcionario tiene privilegios. De hecho, nosotros llegamos por un proceso de oposición, mis viceministros fueron electos por un proceso de oposición y pusimos como una norma en el ministerio que cualquier persona tenía que ir por un proceso de oposición y por lo tanto todos tenían que trabajar. Lo que encontramos es que el profesor Acevedo lamentablemente no estaba atendiendo su escuela y que tenía subcontratado a otro maestro. Entonces se le conversó y él se negó a atender las denuncias que nosotros hicimos, entonces tuvimos que denunciarlo, lo tuvimos que hacer en el juzgado de trabajo debido a que el ministerio estaba emplazado. El proceso tomó más o menos 2 años, el juzgado dijo que había que destituirlo, pero lamentablemente en el año 2008, al final del primer año del gobierno de la UNE,
se le vuelve a contratar al profesor Acevedo y además se firma un pacto colectivo donde se le premia a él de estar liberado con otros compañeros sindicalistas y prácticamente de aquí en adelante pues estamos hablando de más de 10.000 millones de quetzales que se han negociado. A mi criterio, yo siento que está como cooptado el gobierno por estos sindicatos porque los funcionarios antes de ser presidentes firman cartas, se comprometen a este tipo de cosas y en lo personal yo pienso que nadie se debe comprometer a esto porque son fondos públicos. Y por el otro lado yo sí creo que un pacto colectivo se podría denunciar que es ilegal porque compromete recursos para 2 o 3 años, en el caso para 2 años, pero nosotros no sabemos el presupuesto del año 2020. Entonces, por lo tanto, yo creo que sí hay que analizar la normativa, poner límites y lo más importante es que se dé el mérito en el Ministerio de Educación. María del Carmen, ¿y qué efectos negativos tiene pues la firma de estos pactos colectivos, sobre todo en el sistema de educación? Mire, en primer lugar, financiero. Cuando nosotros estábamos, más o menos la relación de planilla con inversión era 60-40 y ahora estamos hablando de 80-20. Entonces tenemos más planillas, tenemos bonos. Por ejemplo, hay un bono que se premia a aquellos maestros que están sacando un posgrado, pero no se ha evaluado si los niños están o no aprendiendo. Entonces tenemos un montón de gasto, ya no tenemos inversión y pues los resultados es una cobertura baja y una calidad mediocre. Entonces estamos condenando al país de la pobreza. Siempre se decía que el problema de educación eran recursos. Jamás en la historia habíamos tenido tantos recursos, pero lo que vemos es que la distribución de los mismos no van para los alumnos, para los niños, para los jóvenes, sino que va para estos aumentos salariales masivos que no incentivan a nadie a dar un buen servicio.